poco para ver que no siempre tienes que tener una edad de universitario o más allá para estar en la militancia. Y como teníamos dos ejemplos, especialmente Dani y también yo que todavía estoy en el instituto y Dani también está en el instituto. Además tenemos, Daniel también es otro de institutos, o sea que nos viene genial para hablar un poco de que es importante establecer otras vías de participación más allá de lo que es las vías tradicionales de ascenso de los partidos, donde es eso, te metes en los 24 años para luego a los 28 estar como concejal, como estar como lo que es, vamos, desempeñar un puesto. Y nosotros que llevamos militando ya además unos cuantos años, vemos que no, que la militancia supone también construir en tu municipio, en tu barrio, algo diferente. Y yo cuando empecé a militar, ahí cuando tenía 14 años, 15 años, sí que es verdad que te encuentras con muchas situaciones, como ya comentaba Maritere, además ellas tienen que sufrir también, no solo son jóvenes, sino también mujeres, que eso aún supone un handicap más, yo lo veo en las compañeras, donde empiezas a militar y nunca sabes por dónde empezar, cuál es el primer paso, cuál es el primer paso para cambiar las cosas, para cambiar el mundo. Y, y yo creo que en eso es muy importante también que las instituciones, lo comentaba también Maritere, informen sobre estas perspectivas, porque no es que no existan herramientas de participación, sino que no se dan a conocer. Yo estoy en la Embajada por el Diálogo de la Juventud, que no es más que un proyecto que pretende dar voz a los jóvenes, pero es que en los ayuntamientos están también los consejos de juventud, hay opciones de corresponsales juveniles, y eso es algo que está en todo el Estado español en diferentes formas, pero existe. Y yo creo que lo que tenemos que ver es ir a nuestro ayuntamiento, a nuestra concejalía de juventud y ver qué medios tenemos cada uno de los jóvenes. Y sobre todo, yo creo que es muy importante que no lo hagamos solos. No puede ser militar es un conjunto, militar es hacerlo con una actividad para hacerlo con compañeros, porque muchas veces, sobre todo cuando empiezas tan joven, te sientes pues con una actitud muy paternalista por el resto de las personas. Y yo tengo una experiencia el año pasado que me resultó muy graciosa porque vinieron aquí a dar una charla en mi pueblo, Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, que es un juez y un magistrado, y me ocurrió una situación muy graciosa que la chica que lo organizaba me dijo, pensaba que venía con mi padre y no era, era un compañero del círculo, y me dijo de que qué bien que te has portado, para ser tan joven, no sé qué, te has portado muy bien. Y no has hablado nada en todo el rato, no sé qué. Y yo me quedé con una cara que le podía haber dicho, no, si yo vengo a escuchar, pero vamos, me quedé sin palabras en ese momento. Y yo creo que esas situaciones que no dejan, que yo creo que son más graciosas, más que otra cosa, son cosas que pasan, pero yo creo que también el ser joven y el ser algo diferente, también es verdad que te da otras oportunidades, porque siempre estamos acostumbrados a ver personas de 50, 40, 30 años en este tipo de instituciones y de organismos de participación y que te vean a ti también mucha gente supone que te echa una mano porque la necesitas, porque en ese momento tú tienes claro que quieres cambiar el mundo, pero de ahí es poco más. Y, y por eso lo que decía Daniel antes, participar y militar es crecer. Es crecer y yo creo que, y lo veo con otros compañeros, que aquellos que llevamos mucho tiempo militando, no tenemos la misma fase de crecimiento. Yo veo gente que lleva mucho tiempo en esto y tiene una mentalidad que no le corresponde a su edad y me parece muy destacable eso, porque mientras que hay muchos jóvenes que prefieren o centrarse en los estudios o centrarse en la fiesta o las dos cosas, pero no ven más allá de ese mundo, de esa zona de confort donde muchas veces nos movemos todos, que luego pasa a ser nuestro trabajo, nos quedamos en ese conformismo y no vemos más allá y vemos
pues lo que nos interesa, los coches, los videojuegos, pues no, y debemos ir más allá, no se trata de quedarnos solo en, en nuestra zona de confort y en las cosas que vemos en nuestro día a día, sino ir más allá, preocuparnos por otras realidades y ver que el mundo no es como nosotros pensamos, porque yo creo que muchas veces cuando entramos a participar y a militar, vemos que esto es muy fácil y vemos como que la gente aquí se hace famosa, no sé qué. Es lo típico que piensas cuando tienes 14 años, cuando tienes 15 años, no, voy a ser como Pablo Iglesias. Y no, militar también tiene sus aspectos duros y debemos prepararnos para eso. Y por eso creo que es muy importante poner el cuidado entre compañeros en el centro. Y lo que hablaba antes, no sé si se me ha entendido mal, pero yo lo que quería decir es que hay que plantear unas alternativas, que el tiempo de la militancia está bien, pero también es muy importante compartir momentos graciosos, momentos de bailar, momentos otros momentos que son importantes y más nosotros los jóvenes, que no podemos estar siempre participando y participar de otra forma, que esos espacios también tenemos que estar. Es con las cañas cuando te estás tomando en un bar una cerveza con tus amigos cuando realmente puedes hablar de política y convencerles. Cuando se habla por la televisión muchas veces se habla para una parroquia, para unos militantes y no se pretende llegar a otros ámbitos, que yo creo que es lo importante. Y con esto le paso la palabra a Dani y bueno, deciros que este taller va a tener dos partes. Una primera donde, bueno, os hablamos de nuestra experiencia militando y os animamos a seguir militando y a participar, aquellos que no lo estáis haciendo, y otra de reflexionar sobre lo que es la participación. Y bueno, le paso la palabra a Dani y luego continuaremos con esa fase, con la segunda fase. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Juan y a todas las compañeras de allí del País Valencià por organizar esta jornada. Y bueno, en primer lugar me gustaría presentarme para todas aquellas que no me conozcáis. Yo soy Dani, soy de un barrio de centro de Murcia, tengo 17 años y conocí Rebeldía ya hace 3 años, en 2018. Y en realidad cuando me preguntan, yo digo que mi vida militante comenzó en 2017, cuando yo tenía 14 años, al igual que Juan. Y este fue la histórica lucha por el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia, que yo creo que la mayoría de los que estáis aquí lleváis tiempo militando la conocéis. Esa lucha que duró más de 30 años y 500 noches seguidas con una fuerte represión policial. Y en esa lucha fue en la que yo empecé a tomar conciencia de que a través de las movilizaciones sociales las cosas se podían cambiar. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis con respecto a esta lucha. Y se dice que esta lucha se ha ganado, y yo esto lo entrecomillo, porque las obras de soterramiento cada vez van más avanzadas, pero en la actualidad tenemos aquí a 3 jóvenes que están a espera de juicio, en el que se le imputan 8 años de cárcel y más de 133.000 euros de multa por una noche de disturbios que hubo en 2017, en el que, según el informe policial, allí estábamos más de 2.000 personas. Esto nos aleja de lo que está sucediendo ahora mismo con las protestas por Pablo Hasél o por muchas movilizaciones. Es una manera de criminalizar a la juventud y criminalizar al movimiento social. Y bueno, desde aquí mandarle todo mi apoyo a la familia y a los jóvenes, y decirle que no se encuentran solos. Bueno, cerrando este paréntesis, continúo contando un poco mi trayectoria como militante. Y como he dicho antes, esta trayectoria comienza en 2017, pero yo realmente llevo toda una vida en las movilizaciones sociales y en la calle, ya que mi primera manifestación a la que yo asistí fue la del 1 de mayo, cuando yo tenía 15 días. Y bueno, yo claramente esa manifestación no la recuerdo, pero sí recuerdo como si fuera ayer, en 2011, durante el 15M, cuando mis padres estaban en las asambleas de mi barrio, poniendo en común para mejorar nuestra realidad cotidiana. Yo recuerdo perfectamente como mientras en la plaza estaba yo aprendiendo a montar en bicicleta. Y bueno, ya dejando un poco atrás el pasado y hablando más como del presente de mi militancia, yo conocí Rebeldía, como he dicho, en 2018, en una escuela popular Pablo Freire que se impartió en Cartagena,
donde tuve la suerte de coincidir con una compañera que me presentó y me habló un poco sobre el espacio Rebeldía. Después de esa escuela y junto a compañeras de aquí de Murcia, a las que amo y aprecio muchísimo y les mando desde aquí un fuerte abrazo, echamos a andar y montamos el colectivo de base que hay ahora mismo aquí en Rebeldía, y poco a poco lo hemos ido solidificando. También desde principios de 2019 participo en el eje estatal de movimiento estudiantil, que también tengo la suerte de compartir espacio con compañeras que hoy están aquí, compañeras del País Valencià. Y desde septiembre de 2019 participo también en el grupo motor de Rebeldía con la responsabilidad de movimiento estudiantil. Así que desde aquí os animo a todas las que seáis estudiantes, que si no habéis acercado nunca a participar en el eje, que lo hagáis, que conoceréis a personas maravillosas. Y bueno, ya dejo el spam. Bueno, aunque lo hayamos comentado antes con Ceci y ahora lo vayamos a profundizar un poco más, me gustaría hablar sobre qué es para mí la militancia. Porque yo creo que, bueno, yo pienso que para mí militar es algo más que juntarnos una vez a la semana a nuestro colectivo de base para hablar de qué vamos a hacer esta semana. Y como ya he dicho antes, hoy me he levantado un poco intensito y para mí militar es mi forma de vida. Bueno, para mí militar es participar activamente en los movimientos sociales y populares de mi territorio, apoyándolo codo con codo en sus movilizaciones y asambleas. Y esto para mí realmente es militar por una vida digna, tanto como para la juventud como para la sociedad. He querido remarcar esto porque esta semana, reflexionando un poco sobre qué es lo que iba a comentar y sobre qué es lo que iba a hablar, eh, me he dado cuenta de que ahora mismo la juventud de izquierda tiende a, tiende a hacer una guerrilla más en redes sociales, dejando a un lado lo que es la lucha en las calles. Y yo creo que un conflicto social o una lucha no se gana subiendo un post a Instagram o publicando un tweet, sino que se gana dando la batalla en las calles, y acompañando a las compañeras y compañeros de los colectivos sociales afectados, ya que cuando sales a la calle es cuando realmente te das cuenta de la realidad y lo crudo que están las cosas. A raíz de esto, y ya para no ir extendiéndome más, quiero acabar y me gustaría hablar sobre una situación que todas las militantes hemos vivido alguna vez en nuestra vida, y sobre todo las militantes jóvenes, y que cuando, ya como he comentado antes con Ceci, cuando nosotros decimos que militamos políticamente, nos dicen que qué hacemos perdiendo el tiempo, que la política es algo de gente mayor, que nosotros tenemos que disfrutar de nuestra juventud, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esas situaciones no sabemos muy bien qué responder, o por lo menos a mí me cuesta expresar la respuesta. Y porque yo creo que para mí, para todas las personas que llevamos militando tiempo, la militancia, como he dicho, no ha cambiado la vida, ya que no nos ha formado solo en cuestiones políticas, sino que nos ha formado en cuestiones personales. Nos ha empoderado y nos ha hecho confiar más en uno mismo. Y también la militancia, que me gustaría ponerlo en valor y remarcarlo, nos hace conocer a gente maravillosa y crear unos vínculos con compañeras y compañeros que marcan un antes y un después en la vida de uno mismo. Y en definitiva, la vida no vale solo para cambiar la vida de la gente, sino que también sirve para transformar la vida de uno mismo. Y ya no voy a hacer más chapa y lo dejo aquí. Así es que no sé si alguno de vosotras o de vosotros quiere comentar algo, o si no, ya que Juan no empiece con la dinámica que tiene preparada. Sí, adelante. Yo animo a todos los que estáis aquí presentes a que nos contéis también vosotros vuestras experiencias. No sé si Cici había pedido la palabra Sí, o... habla, Ceci, habla. Ah, vale, perfecto. Bueno, vamos, este tema me parece como súper esencial porque encima entronca con otros y, bueno, ha apuntado como varias cosas de las que decir. Una de las cosas que me parece súper interesante es lo que ha dicho el compañero, ¿no?
el tema de cuándo empezó o cuándo piensa él que empezó, ¿no? Yo me acuerdo también porque estuve por allí con lo del tema de Murcia, ¿no? Que al final sirvió para que mucha gente dentro de la comunidad se radicalizara, ¿no? Que incluso ya no solo se vieran ese tipo de luchas sociales, sino que también se plantara una cara a una extrema derecha que también intentó involucrarse dentro de esas manifestaciones y se la consiguió expulsar, por así decirlo, por los sectores populares, ¿no? Encajando otro tipo de discurso. Y creo que al final este tipo de experiencias llenan más que cuando te preguntan por qué militas, ¿no? Tener que explicarles, oye, es que milito porque esto mola, esto tal, claro, porque al final si no lo vives, como que no lo sientes, ¿no? Entonces, creo que muchas veces intentamos llegar a la juventud dentro de un marco teórico, dentro de un discurso, elaborar un discurso para ver cómo encajarlos, ¿no? Y cómo hacer que se acerquen, cuando creo que es todo lo contrario, cuando creo que lo que tenemos que hacer es esperar a estos momentos de tensión social para animar a la peña a participar en esas movilizaciones, que es al final donde te politizas y donde te das cuenta de que luchar por las cosas es ir mucho más allá que lo simplemente político, que al final como que se queda muy alejado sobre todo de la peña joven, ¿no? Y sobre todo, pues, a ver, yo ya soy más mayorcico, llevo también como muchísimos años militando y al final es lo que estaba diciendo el compañero, si es que al final te haces como persona, te haces a un colectivo, conoces a muchísima gente, lo que te permite compartir experiencia. Yo tengo la suerte de haber conocido a Peña a nivel internacional y me ha servido para profundizar en las luchas desde otro tipo de perspectivas que son muy necesarias y muy interesantes. Entonces, creo que es esencial y creo que también es esencial que las jóvenes como que digamos basta, ocupemos espacios de decisión, de debate, o espacios de poder, por así decirlo, dentro de las organizaciones y que tengamos la voz, porque ahora mismo se nos echa la culpa de todo, lo estaban diciendo entre las compañeras, se nos echa la culpa del COVID, se nos echa la culpa cuando salimos a la calle, si la peña joven se va de fiesta, es que se van de fiesta, si salimos a manifestarnos es que, joder, ¿cómo vamos a manifestarnos? Entonces creo que al final hay que hacer ver a toda la gente joven como que este tipo de cosas son necesarias, ¿no? Sobre todo las manifestaciones. Y me callo. Creo que le toca a Andrés. Vale, muy bien. Pues buenas, quería comentar dos cosas. Bueno, una cosa más que nada. Sobre lo que ha comentado el compañero Dani, esta gente que te dice que hacen militando, compañero, si es que estás echando el talento, ¿no? Digamos que tampoco vamos a culpar a estas personas, ¿no? Porque digamos que estas palabras, esta clase de discurso viene marcado dentro de lo que viene queriendo ser el contexto capitalista que nos rodea, en el cual pues la idea se promulga, ¿no? Se promueve esta idea de que el único trabajo que es válido es el trabajo productivo. El trabajo que se hace, lo que se hace de militancia tiene más que ver con esto que estábamos hablando antes, de mover los pesos, de redistribuir, ¿no? De aportar democracia a un sistema. Pues estamos, al fin y al cabo, estamos diciéndole a los poderosos, ¿no? Estamos diciéndole al poder que lo que estamos, oye, que aquí tenéis a vuestra contraparte, ¿no? Aquí tenéis a vuestra contraparte de la que dependéis profundamente. Entonces, todo esto es algo que en esta clase de discurso no lo está viendo. Esa persona que nos dice que la militancia es una cosa vana, ¿no? Es un acto banal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Básicamente quería decir esto y que no nos dejemos amilanar por este discurso que no tiene que ver tanto con que esas personas estén haciendo mal, sino con que es la dinámica general que hay dentro de este contexto y que nos lleva a pensar que el único trabajo que es válido es el productivo, que también es, por otra parte, la clase de razonamiento que hay detrás del sexismo cuando tú lo estudias en profundidad, que hay detrás del racismo, en fin, eso es detrás de buena parte de todos los sistemas de opresión. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si es posible, y claro, esto depende mucho de las circunstancias y del contexto, hacerle ver a esta persona que lo que está haciendo está enmarcado dentro de este discurso tan problemático, ¿no? Y bueno, creo que con eso ya corto. Pues si no quiere participar nadie más, empezamos ya con la dinámica. Además, así tampoco se nos hace tarde
y podemos irnos ya, que ya llevamos unas cuantas horas. Os paso el enlace. Esto es como si fuera una pizarra, ir metiéndose en el enlace. Esto es como si fuera una pizarra donde nosotros tenemos, según las preguntas que he plasmado aquí, tenemos que ir haciendo unos posits en la herramienta nota. No sé si veis como una nota con 2 rayas, pincháis ahí y ya se puede hacer un posit, por ejemplo. Y ya os sale un recuadro amarillo, le dais a guardar y aparece aquí el posit. Pues algo así tenéis que hacer. No sé si lo veis ya. Es debajo de la flechita, ahí es donde está. No, eso no, ahora lo estás cambiando. Eso es. Perdona, Juan, creo que me he perdido un pelín. ¿Puedes volver a explicar cómo funciona Sí. lo de los posits? Vale. Primero tenéis que pinchar. Debajo donde está la flecha hay como si fuera una nota. Bueno, Sí, en las herramientas que tenéis. claro, a la izquierda, ¿verdad? Sí, eso es. Vale, perfecto. Y ahí pone efectivamente nota adhesiva, ponéis lo que queréis y le dais a guardar. Le podéis dar color. Eso también lo podéis hacer. No sé quién está poniendo. Pero el esto, y bueno, y la dinámica es eso, que pongáis qué os parece con los colectivos. ¿Qué es lo que tenemos cuál es el tema? Sí, Perdón. ¿qué significa participar? Con los posits, ¿qué significa participar? Y luego los iremos leyendo. Al final lo he entendido perfectamente. No, yo también me ha costado explicarme. Bueno, veo por lo que ha dibujado un compañero que el participar significa el amor también, un corazón. Podéis usar varios posits, como veáis. Madre mía, Juan, 14 posits. Te voy a matar. Me estoy liando aquí a escribir. No son 14 diapositivas, son menos. Era broma, era broma. Son menos. Juan, si ¿Qué? quieres, comparte pantalla y así se queda grabado en el... Sí, es lo que voy a hacer. Y lo pueden ver las personas de YouTube. Gracias. Sí. Yo no sé si lo grabaría, pero bueno. Eso ya lo vemos los de postproducción. A ver, para compartir pantalla, Carlos. Listo, te acabo de permitir compartir pantalla, Juan. Vale, que no me permitía. Vale, creo que ya está. Pues cuando lo vayáis teniendo, me decís. Sí, por mí ya. No sé si eres tú, Jesús, el que está haciendo los corazones. Bueno, bueno, ya me lo han desbaratado. No sé qué habrá sido. No pasa nada. Bueno, pues bueno, un compañero pone aquí ser consciente de la situación social y sus problemáticas, implicarse en su solución, participando, activando
el cambio con ejemplo. Actuar, implicarse, comprometerse, dar opinión. Bueno, pues yo creo que efectivamente es todo lo que planteáis aquí y sobre todo es no quedarse en el inmovilismo, porque yo lo veo muchos compañeros de clase que dicen, es que está muy mal la educación, es que nos obligan a memorizar mucho, pero no podemos quedarnos en la protesta, porque al fin y al cabo eso es lo fácil, decir que todo está muy mal, que todo es como caen en los de Vox, ¿no? Vamos a quitarlo todo, y encima siempre sin ninguna reflexión y sin ningún pensamiento ni ninguna idea que aportar. Y participar es todo lo contrario, es pasar de la queja, de la protesta a la acción y a la reflexión y decir, vale, no me gusta, pero voy a hacer algo para cambiarlo. Y eso es lo que significa participar. No sé si queréis comentar algo. De todas formas, ya os digo que os queda poco para... Bueno, no sé si queréis decir algo los que ahora con esto no veo. No sé si me puedes tú decir, es que no sé cómo ver el chat ahora. No sé si me puedes pasar, Jesús, si ha puesto alguien algo la palabra o pasamos a la siguiente. No pasa, Juan, porque en principio no. Aquí la Vale, gente está pues haciendo un poquito pasamos a la de siguiente. por lo que sé. Y bueno, ahora, ¿por qué participamos? ¿Qué queremos que conseguir participando? Y esto no lo digo solo a nivel general, sino, por ejemplo, ¿qué nos anima a nosotros a participar ahora en nuestro barrio? Si todavía no lo estamos haciendo, si no queremos, si todavía no hemos comenzado a militar, ¿qué es aquello que nos podría animar a participar? Pues bueno, esto es lo que quiero que plasméis aquí. Si quieres, Juan, ir Y comentando. pues como veo que ya lo tenemos, paso a leerlas y así vamos ya. Pasamos a la siguiente. Porque entendemos que no existe otra vía participativa para cambiar las cosas que no sea la participación activa. También por conseguir que las victorias sociales se transmitan y consigan sus objetivos a lo largo del tiempo, para cambiar el mundo, para que se nos escuche, para sentirse bien con uno mismo. Alguien dice que no sé qué es, solo sé que no sé nada y para aprender. Bueno, pues de todas estas me gusta mucho la última que he leído, para aprender, porque creo que es muy importante
siempre hablamos el participar, no solo participar, sino también es formarnos, y nosotros en Rebeldía lo tenemos muy claro y por eso hemos hecho estas jornadas, y también desde la militancia supone una formación constante y un crecimiento constante. Y hablaba porque no hay otra vía. Y que yo creo que estoy totalmente también de acuerdo con esta afirmación, porque ser ciudadano no significa solo votar cada 4 años, sino también participar y estar activo, y tener una participación, hablar, dar tu voz sobre todas las problemáticas que tiene tu ciudad, que tiene tu barrio, que tiene tu comunidad autónoma, tu territorio, y nada, pues pasamos a las siguientes. ¿Cómo participamos? A ver, ¿qué pensáis de esto? Yo creo que es de las más difíciles, porque siempre no sabemos qué herramientas, no solo cómo hacerlo, sino qué herramientas tenemos para hacerlo. Porque, vale, están las instituciones por una parte, está la sociedad civil organizándonos, nuestros institutos también pueden ser un método de participación, nuestra clase. Es que con esta ha sido a pillar que flipas, ¿eh? No lo habíamos estudiado. No lo habíamos estudiado, dice, será cabrón. Hay pique con los posits, ¿eh? Las Es otras, súper divertido. las otras son como muy típicas, Esta es más para pensar. Ay. Siempre unidos, nunca solos. Me encanta. Ya, tío, dale ahí si quieres. Pues bueno, a esta le doy yo. Bueno, ¿cómo participamos? Aportando todo lo posible, aplicando todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance y siempre acompañando y estando al servicio de los movimientos populares. Sabiendo escuchar, acercándonos en nuestro barrio a todo tipo de colectivos que se organizan en diferentes luchas, como con mucho esfuerzo y mucho tiempo dedicado, siempre unidos, nunca solos, formándonos, y debemos ser conscientes que ya no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Ahora debemos ser responsables de nosotros mismos y de nuestro destino. Pues yo creo que aunque haya sido complicada, le habéis dado bien. A esta última sí que es verdad que como hemos estado participando hasta ahora, no va a ser posible seguir haciéndolo por lo menos hasta dentro de un futuro lejano. Y yo creo que sí que es necesario plantearse nuevas formas de participación. Y si os parece guay, le damos a la siguiente.
¿Qué puedo aportar yo? Venga. Coméntala ya si quieres y así lo hacemos un poco más ligero. Vale, pues Sí. bueno, si quieres Juan, le doy yo a esta y le das tú a la siguiente. Sí, no, sí, ya estamos terminando, o sea que vamos a cerrar. Comenta esto y Eh, cerramos ya. Ok. Pues nada, ¿qué puedo aportar yo? Mis conocimientos, mi predisposición a la participación y mi ejemplo, lucha, todo mi tiempo y dedicación, mi trabajo y mi tiempo, y todas las herramientas que he ido adquiriendo con el tiempo como militante para apoyar las reivindicaciones sociales y hacer de mi comunidad una mejor. Y bueno, ya si quiere Juan darle con el cierre. Sí, pues dejo de compartir pantalla y nada, de daros a todos las gracias por estar aquí en estas jornadas. Hemos intentado que sean lo más o menos posible, que hayáis aprendido algo y que hayáis visto que la participación no es algo soso ni que solo sea asambleas o eso, sino que puedes tener compañeros, que puedes hacer amigos y que es muy importante participar, porque si no participamos, cuando nosotros no expresamos nuestra voz, otros hablan por nosotros y actúan por nosotros. Y nada, no sé si otro de los compañeros y compañeras quiere hablar, y si no, cerramos ya. Bueno, primero, gracias a todas, sobre todo también al compa de Murcia, que bueno, estamos ahí cerquita y tenemos que ver cómo empezar a hacer cositas juntas, que eso no creo que sea muy complicado. Y segundo, tío, Juan, echarte en cara lo de la edad, tío. No puedes decir, es que desde los 15 que llevo...